Ok, aquí está, perfecto. Ok, no sé si se alcanza a ver, Lisa. Ahí, tal vez. Ahí. Hola. Mm, ok. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El tema que nos ha tocado en este caso ha sido la mezcla de las finanzas personales con la contabilidad, que en este caso la contabilidad de la empresa. Vamos a empezar por el problema. Es un error tan grande poner dinero de tu bolsillo para cubrir los gastos de la empresa, como sacar dinero de la empresa para cubrir los gastos personales. Por desgracia, no es inusual que los dueños se conviertan en los principales acreedores de su negocio, una práctica que afecta al balance anual, brindando una mala imagen de cara a posibles inversores. Esto último tal vez lo podríamos poner entre comillas, inversores, y haciendo que pierdas tanto el control de tus finanzas personales como el de la contabilidad de la empresa, ya que no podrás saber con exactitud cuáles son los gastos y ganancias reales de la empresa. En este caso, es un restaurante, expendio de comida, que se llama Doña Chela en la ciudad de La Paz. Sujeto de estudio es el restaurante Doña Chela. Actividad comercial es un expendio de comida, es decir, restaurante de, yo que sé, almuerzo, ese tipo de situaciones. El tema en cuestión es cuando mezclamos el dinero de nuestra empresa con el nuestro, ya sea para nuestros gastos personales y viceversa, para cubrir otros gastos de tu empresa con el dinero de tu bolsillo. La formulación del problema. Lo principal en sí sería no tener información correcta y precisa de la mejora o merma del capital invertido. Esto quiere decir ganancia o pérdida. Pero todo esto tiene un motivo. Entonces, nosotros hemos tratado de averiguar un poquito el porqué de todo de esta situación, de la mezcla de las ganancias y las pérdidas o las mermas y las mejoras de nuestra empresa o en este caso el capital. La principal causa que hemos encontrado de la mezcla de todo esto es lo que comúnmente llamamos vivir del día. Muchas veces el capital con el que se inician estas personas de este tipo de situaciones que son de restaurantes, eh, no son, no tienen un capital ya conformado. Es decir, muchas veces se deriva en esta situación o en este tipo de negocios por la necesidad de conseguir recursos de manera inmediata. Entonces, todo esto hace suponer que no puedes llevar una contabilidad exacta y correcta de tus gastos, tanto de los ingresos como de los egresos. Sí se podría tal vez en un futuro llevar a la contabilidad de tu empresa, pero esto ya sea cuando tus ganancias ya estén bien establecidas, es decir, tengas más de lo que tú necesitas gastar. Aún así, esto deriva en una contabilidad rústica, pues el hecho de llevar una contabilidad correcta influye en mucho detalle en cuanto a normas y procedimientos a los cuales las personas no están acostumbradas. Mismo las personas que nosotros conocemos y tal vez de algunos de nosotros tienen negocios, saben a lo que me refiero con el hecho de que si quieres llevar la contabilidad de un negocio, se te hace más tedioso porque tienes que basarte en normas y procedimientos que muchas veces desconoces o en otros casos los dueños tienen desconocimiento de esas normas. Como segundo problema sería desde el punto de vista económico, pues el hecho de llevar una contabilidad correcta se necesita de un profesional o una persona entendida en el tema. Esto supone un gasto que es en muchos casos elevado para la economía del propietario del negocio o la empresa, que muchas veces no está dispuesto a correr con este gasto. Entonces, todo esto hace que no pueda llevar una contabilidad correcta de su negocio y de su empresa. ¿Cuál es el objetivo general? Es mejorar el estado de la empresa para poder ver más de cerca las ganancias. Con las mismas, mejorar el servicio y la calidad de los productos. Pues en este caso, el grado de la ganancia está ligado con la satisfacción del consumidor. Entonces, esto quiere decir que mientras mejor calidad, más posibilidades de generar más ganancias. El segundo objetivo, demostrar la importancia de la contabilidad en cualquiera de los ámbitos comerciales que se pueden presentar, pues esto te ayuda a tener un mejor control sobre el capital y como más antes había dicho, poner entre comillas inversores, es decir, mejorar nuestro negocio o nuestra empresa, gente que quiera invertir su dinero
porque es rentable, porque tenemos todo en orden, porque tenemos todo bajo el curso legal y demostrado con las normas y respaldado con leyes. En este caso, el problema, uno de los otros problemas que se presenta es el hecho de que los impuestos. Estamos muy acostumbrados al mercado informal. De hecho, aquí en Bolivia y más preciso en La Paz, el comercio informal abunda. Si tú vas a un restaurante y pides factura, nunca te van a dar factura. Mayormente siempre están basados en el régimen simplificado que no emite factura. Entonces, todo esto hace que sea un poquito más tedioso y el hecho de que las personas no tengan el conocimiento para llevar una contabilidad. Justificación. Una manera de mejorar esto y ayudar sería empezando a insertar gradualmente la contabilidad en la empresa. Una vez que ésta tenga un capital bien establecido para poder tener un punto de partida. Entonces, cuando la empresa tenga una economía ligeramente estable, se podría pensar en ya tener algo más formal, es decir, cuentas aparte, tanto del dueño de la empresa como de la propia empresa. Todo, en este tiempo nos hemos dado cuenta que para tener o sacar dinero de la empresa, todo esto se tiene que hacer mediante un procedimiento y fechas ya establecidas por parte de los inversores. Es decir, que tú no puedes cualquier día o cualquier momento ir a la empresa y sacar el dinero el rato que tú quieras. Para todo esto tiene un procedimiento, firmas, un montón de cosas, reconocimiento de firmas. Entonces, por eso se dice que no se puede meter la contabilidad a este tipo de empresas de una manera tan drástica, pues esto hace suponer que la gente como no tiene el conocimiento y mucho así, como decimos, vive del día, entonces necesitan solventar esos gastos y no pueden esperar el tiempo que se necesita para que puedan sacar esos ingresos y esas ganancias. Entonces, por eso es lo que nosotros llamamos el comercio informal. Eso sería, Lisa. Dice, Perdón, estaba hablando sin micrófono. A ver, lo que quiero es que todas las observaciones que voy a hacer es siempre para que lo tomemos en cuenta, ¿no? El tema son para que podamos un poquito más de tener conocimiento de lo que estamos realizando. Lo que he visto y he oído, Brian, es que has hecho un diagnóstico de todo lo que ha pasado, es un diagnóstico en sí, el diagnóstico también en la parte de proyectos y lo que es investigación, es una parte principal, porque a partir de ello nosotros ya vemos la situación del sujeto o objeto de estudio y del cual comenzamos el tema del proyecto o la investigación que podamos realizar. En este caso, como estamos haciendo proyectos, siempre va a ser el sujeto de estudio. En ello, lo que he ido viendo es que cuando hacemos un diagnóstico, y van a ver cuando estemos utilizando el tema del diagnóstico, ustedes van a encontrar bastantes problemas, ustedes van a encontrar bastantes problemas, van a encontrar bastantes causas a esos problemas y todo lo demás. Entonces, por ello, por eso se llama el diagnóstico. No solamente están identificando sobre el problema principal, sino de ese diagnóstico están encontrando el problema principal, ¿no? A ello, por eso veo de que has puesto uno o dos problemas que has ido encontrando. Eh, en todo lo que me has dicho, ¿cuál sería el problema principal de la empresa Doña Chela? Brian. a ver, como le digo, como usted bien había mencionado, he hecho como una especie de diagnóstico del por qué de esto, porque si quiero llegar al problema, tengo que saber el por qué. Entonces, para mí, el problema más grande que he encontrado era el hecho de que la gente desconoce de la contabilidad. En este caso, doña Chela, si es la propietaria del negocio, desconoce de las normas de contabilidad, desconoce del tema en sí. Entonces, esto la lleva a cometer los errores de la mezcla de
tus ingresos, o es decir, las ganancias de la empresa con tu bolsillo, tanto para solventar gastos como para solventar gastos personales o gastos de empresa. Entonces, para mí, fue el hecho del desconocimiento o no tomarle tanta importancia al tema de la contabilidad. Ya, aquí como me Mucho dice, esto por la ignorancia. en tu formulación de problemas dice no tener información correcta, precisa del manejo, ¿no? De la mejora Exacto, o merma del capital invertido, ganancia o pérdida. exacto, por Ya, eso. entonces ese es el Claro, por problema eso. principal. A lo demás, lo que has visto aquí son causas que han provocado este problema Exacto. principal, para hacer un poco de aclaración. Luego, Sí. lo que has encontrado, ¿cuál de lo que, o sea, cuando trabajamos con varias preguntas, como eso siempre quería que tomen en cuenta, no estamos trabajando como investigación, sino como proyecto. Pero cuando estamos en el momento de investigación, ahí no solamente se limita a tener una sola pregunta problema, puedes trabajar con varias preguntas problemas, ya ello abriría la posibilidad de que tengamos más de un objetivo. En este caso, como solamente estamos trabajando con una preposición afirmativa y estamos diciendo que hay un solo problema que tenemos que solucionar, tenemos que irnos con un solo objetivo general. ¿Cuál de estos dos sería el objetivo general que estuviera solucionando tu problema? Mejorar el estado de la empresa, demostrar la importancia de la contabilidad. Demostrar la importancia de la contabilidad, porque si nosotros demostramos la importancia de la contabilidad, nosotros podemos llegar al primero que se había mencionado, que era mejorar el estado de la empresa, pero para esto tenemos que demostrar la importancia de la contabilidad en cualquiera de los ámbitos comerciales que se presentan, pues esto te ayuda a tener un mayor control. Ya. La justificación, no te puedo decir, está bien, lo que ha sido, perdón, porque la justificación es lo que se tiene que realizar. Y bueno, como les digo, es el por qué y el para qué están realizando el estudio, está en eso. Pero como Claro, para... la justificación, lo que yo quería colocar, Licen, era más el cómo lo voy a hacer. Es decir, quiero mejorar esa empresa, en este caso el restaurante, quiero mejorarlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo en justificación, a lo que yo he entendido era de cómo voy a mejorar. Entonces, ¿cómo voy a insertar el plan o proyecto que yo tengo con esta empresa? ¿Cómo lo puedo insertar? Entonces, más básicamente, a grosso modo, he podido colocar eso en justificación. Y si les dijera a todos, y más que todo, Brian, a ti, ¿cuál sería, por ejemplo, un problema técnico que estuviéramos encontrando en la empresa? ¿Que no existiría un manual de cuentas? ¿Cómo? O sea, perdón, dicen, no lo Ese es entiendo muy o sea, bien. ahorita me estás diciendo que es el tema de no existe una correcta, me estás diciendo aquí, no existe no tener información correcta, me estás diciendo que no existe una correcta información, o no tiene conocimiento de la contabilidad. Técnicamente nosotros, ¿cómo pudiéramos entrar? Ya, le hacemos conocer la contabilidad, pero para que funcione de la mejor forma, ¿qué tendríamos que introducir técnicamente nosotros como contadores? Apropiar correctamente las cuentas, es ¿Qué decir, sería ese primero instrumento? ¿Qué se llama? Plan de... plan de cuentas, es decir, Exacto, como una especie de manual de operaciones dentro exacto. de este restaurante, en qué nos vamos a basar y cómo va a ser nuestra forma de trabajo dentro de la empresa una vez que ya tenga el conocimiento, por lo menos básico, de lo que es la contabilidad. Ujú, ahí está, o sea, por eso te digo, hemos encontrado un problema, pero técnicamente, ¿cómo podríamos solucionar? Introducir un manual. Eso es lo que quiero que puedan entender también en los problemas contables que nosotros tenemos técnicamente, porque nosotros somos a nivel técnico superior, ¿no ve? Entonces nosotros somos operativos y por eso mismo tenemos que solucionar nuestros problemas técnicamente. Me ha dado para poder hablar de esa parte más, para que podamos tener en cuenta en el tema de nuestros problemas. A ver, Michelle, ¿algo que pudieras decir, complementar? Ah, no, no creo que no. ¿Y en qué le has ayudado a Brian? Le he enviado, o sea, lo que he entendido le he mandado por foto yo ayer en la noche. Ya. ¿Y qué has Lisa, entendido, Michelle? eh, Que en la empresa le hace falta manejar sus registros de diario, que por falta de eso no sabe si
está ganando o está teniendo pérdida. Y para eso sería necesario implementar un plan de cuentas y unos registros diarios para saber en qué gasta, cuándo saca dinero. Así va a tener respaldos para que cuando haga su balance anual o algunos hacen balance mensual, si no me equivoco, sepa si está generando utilidad o pérdida. Ya. Sí. Te digo. Tú le has dado la solución contable a lo que tenía que ser el tema en sí. Muy bien. Pasado eso, les voy a, por todo lo que ha pasado, entonces me preocupa el tema de sus compañeros Costano, el tema de, quisiera hablar con ellos, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué van a hacer el Sí, tema sí, del dicen, no, no se abandono? preocupe, yo Les voy a ya ver, me he voy a tratado de informar comunicarme a con la él. dirección, voy a ver el tema de informar, porque también la pedagoga, como tenemos una pedagoga, tendría que hablar con ellos y motivarles para que puedan quedarse, ¿no? Veremos, pues veremos. Bueno, en ese sentido, la nota que yo que se les va a asignar, se les va a asignar por todo lo que hemos ido viendo, es 17/20. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, dicen, perfecto, está bien para lo que he podido hacer, yo pienso que está bien. Bueno, entonces, 10. Ah, no. Entonces, chao, chicos. No, 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 no. Chao, chicos, muchas Bueno, pero, gracias. o sea, Lizzy, acotando tal vez un poco más, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que cada empresa tiene un manual de funciones por el cual se basan y saben cómo tienen que trabajar. Ahora, viéndolo desde este punto, tenemos que también tomar en cuenta en el contexto en el que nos encontramos también, porque tenemos que tomar en cuenta que estamos en una... La gente que aquí en Bolivia y en La Paz básicamente se ha acostumbrado a hacer de las cosas informalmente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ir a abrir tu empresa, lo primero que te piden es registros diarios, libros de contabilidad. Si tú quieres abrir tu empresa y adquirir, de hecho, hasta el mismo tu NIT, te piden eso. Y el hecho de que tú no tengas este conocimiento o no puedas hacerlo, o en el mejor de los casos no quieres gastar en un contador porque eso supone un gasto, lo vas a hacer de la manera más rústica posible. Y en este caso son empresas pequeñas, ¿no? Si estuviéramos hablando de una cadena de restaurantes, entonces ahí sí no tendríamos ese tipo de problemas, que sería la contabilidad. ¿Por qué? Porque esto ya es Ya una tienen empresa una bien base. conformada, con más socios, ¿no? Entonces ya tienes un capital bien establecido, con lo cual puedes partir de esa parte y ya empezar con este negocio. Entonces empiezas a repartir lo que es ya correctamente y, como le digo, esperas la fecha indicada o haces el procedimiento o el protocolo necesario para retirar tus ganancias de esa tu empresa, ¿no? Si vamos a hablar de una cadena de restaurantes, podríamos hablar, yo que sé, de Burger King, ¿no? Es una cadena que ya está bien establecida, entonces no tiene este tipo de problemas. Lleva una contabilidad correcta porque tiene empleados, tiene un montón de cosas, entonces llevan una contabilidad correcta, ¿no? Y en este caso llevan una contabilidad rústica. Así es, Raya. Eso es muy bien y eso es lo que nosotros tenemos que ir a atacar al año, por ejemplo, a empresas pequeñas que no cuentan con contabilidad. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Ya? O partir de nuestro propio negocio. Eso es emprendimiento, que vamos a verlo también. Van a ver este año que vamos a realizar. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso al grupo de gastos de representación. Chinchi Dania, Chipana Félix, Presente. Huachaya Génesis, Presente, licenciada. Mamani Dania, Presente, lice. Mamani Dayana, Presente. Villacorta Galo. Presente, Licen. Listo, muy bien. Lo propio, chicos, por favor, Licen. tienen que compartir la pantalla. Ya, Galo. Ya lo ven, ya lo ven. Muy bien, gracias. Así estábamos yendo bien hasta que mi internet se ha estido, ¿no ve? Les doy paso, chicos, a que puedan explicar. ¿Qué? Hola. Ahí no. Bueno, Licen, buenos días. Buenos días, buenos días. Eh,
tenía que hablar Lina, Licen, hay varios problemitas sobre el tema de la conexión. Por el tema creo que algunos están afuera de casa y demás, y un poquito complicado. Si en todo caso de alguien se corta, vamos a apoyar, Licen, por favor. Ya, está bien, no importa. Háganlo, por favor. Estoy aquí, estoy aquí. Ya. Lice, una, una cosita, la compañera Dania ha realizado parte del trabajo, anoche nos hemos conectado, pero no se va a poder conectar porque tiene unos problemitas personales y eso, Lice. Sí, no te preocupes. No hay problema. Ya, Lice. Ya, Génesis, empieza, por favor. Bueno, Lice, entonces, empezando con lo que es gastos de representación, leyendo un poquito lo que es el tema, ¿no? El planteamiento. En otro problema muy recurrente consiste en asignar conceptos a cuentas contables erróneas. En caso de duda, siempre es recomendable recurrir a un experto. Hay muchos posibles ejemplos de partidas mal asignadas. Entre ellos destacan los gastos de representación. Hay que distinguir muy bien cuándo lo son y cuándo no. Así también ocurre en la empresa, Días Felices dedicada a la importación de autos en la ciudad del Alto. Bueno, continuando esto, Licen, en este caso, los gastos de representación, el sujeto sería la empresa Días Felices. Después va a continuar lo que es mi compañero y de ahí vamos a ir acotando más y desarrollando el tema. Buenos días, licenciada. Nuestra actividad comercial es la importación de autos. Importación de autos con Cherry, con Fotón, con Che. Esto en función a nuestras necesidades, dice, con nuestros proveedores, para no tener problemas en el desarrollo de las actividades de campañas, convenios, almuerzos, etcétera, para un cumplimiento de nuestro negocio. Eso sería todo. Bueno, en este caso, licenciada, en la formulación del problema, hemos visto que uno, para empezar, es la asignación de cuentas erróneas, ¿no? Y otros son que hemos visto los gastos excesivos en la empresa a causa de los gastos de representación. En este caso hemos empezado a formular el problema y la identificación de todo esto, ya que al momento de elaborar el balance, el estado de resultados, todo eso, se ha tenido que hacer la investigación y consultar, obvio, a un experto. Y después lo que se indica es realizar un adecuado plan de cuentas ajustándose a las necesidades que se tienen. Como en este caso el gasto de representación nos referimos a lo que es todo lo que sea beneficioso para la empresa, como viáticos, viajes, pago de adjudicarnos, adquirir y poder distribuir muchas más marcas aquí en Bolivia, en nuestra importadora. Entonces, Aburrido.